El que es para mí, y tengo motivos para pensar esto, lo podemos razonar, lo podemos debatir para quien quiera, el mejor presidente del mundo en este siglo XXI regresa. Regresa con fuerza y cuidado, porque el titán que es Brasil, el titán que ahora está aletargado, que está dormido, que está vencido, derrotado, que está sangrando materialmente por la incompetencia e inacción criminal de un gobierno protofascista como lo es el de Bolsonaro, puede despertar de nuevo. Puede ser de nuevo una luz en el camino y un ejemplo a seguir. Ese es el Brasil de Lula da Silva. Digo, vamos a poner en contexto quién es Lula da Silva, porque es importante este personaje en la historia reciente, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Vamos a ver un poco de su historia, vamos a ver parte de su legado como presidente, qué hizo y por qué digo que es el mejor presidente del siglo XXI. Y vamos a ver las implicaciones de su regreso y las perspectivas para el futuro, que para mí son brillantes con una persona como Lula da Silva. Bueno, Lula es un obrero, manufacturero, metalúrgico, que incluso pierde un dedo trabajando en condiciones laborales precarias de explotación. Organiza un sindicato como tal, que hoy fue líder sindical en su momento durante varios decenios. Hoy este sindicato sigue siendo uno de los principales organizadores laborales en el sector manufacturero y tiene un peso político preciso, indispensable para mejorar las condiciones laborales de vida de miles, quizá millones de personas. Desde esta plataforma, como líder sindical, Lula se empieza a postular, empieza a ser una figura nacional y se empieza a hablar de él incluso en medios internacionales. Lula se postuló 2 veces sin éxito hacia la presidencia, hasta que en las elecciones o en el proceso electoral para las elecciones de 2002, bueno, las elecciones fueron en 2001. En el 2000, Lula da Silva saca una carta muy famosa donde él habla de su aprendizaje, de su crecimiento, de que entendía en ese momento que no podía ser tan radical, que había que negociar con todo tipo de intereses, que había que hacer coaliciones amplias entre izquierdas, derechas, centros, para el mejoramiento material de toda la población. Lula da Silva llega al poder en 2002, de 2002 a 2010, transformó materialmente a Brasil en uno de los principales actores a nivel internacional. Nada más para poner en contexto, Lula da Silva sacó a casi 30 millones de personas de la pobreza. 30 millones de personas de la pobreza. Lula da Silva convirtió a Petrobras en la cuarta potencia, Petrobras es la petrolera de Estados Unidos, evidentemente, en la cuarta potencia petrolera a nivel mundial. Desarrolló tecnología, compartió tecnología con amigos, con los gobiernos de la Marea Rosa en Latinoamérica. Lula da Silva promovió la solidaridad internacional que en este canal tanto defendemos y tanto vemos como una herramienta indispensable para mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Hoy en día, como decía, este titán que llegó a ser en 2011, es decir, justo después de haber dejado el mandato Lula da Silva, era la economía 6 del mundo. Para 2021 caerá al número 13, gracias a Bolsonaro. Hoy por la mañana, Lula da Silva dio una conferencia de prensa respecto a esta cuestión, a su regreso político. Bueno, vamos a hablar primero de cómo cae Lula da Silva, de cómo, a pesar de que en el gobierno de Lula, las empresas multinacionales, los intereses económicos de Brasil,
también crecieron junto con la gente, no crecieron lo suficiente, en su opinión, no en la opinión de la oligarquía brasileña, de tener un gobierno no liberal. Entonces no les importó que hubieran crecido, pero que la gente creció más desproporcionadamente. Hizo programas sociales que son un modelo internacional, como lo es Bolsa Familia, que a mí me parece una brillante serie de incentivos para mejorar las condiciones de vida de las personas, al mismo tiempo dándoles beneficios y con la condición, por ejemplo, de que metan a sus hijos e hijas a la escuela, de que los vacunen, de que paguen sus impuestos, ¿no? Por ejemplo. O sea, generas un sistema de incentivos transaccionales para que la gente en el fondo sean mejores ciudadanos y se atiendan a los programas que quieres que se atiendan. Entonces es brillante como tal. A través de estos programas, millones de personas fueron bancarizadas. La formalización de la economía fue impresionante. El desarrollo económico de Brasil en términos de infraestructura, de tecnología, su sistema de salud durante Lula da Silva fue expandido, fue consolidado. Hoy Brasil tiene el sistema de salud más, universal y público más grande del mundo. Brasil. Que hoy está siendo desmantelado y está siendo precarizado y está siendo olvidado por Bolsonaro, es otra cosa. Pero con Lula da Silva se fortaleció toda esta situación. Y digo, hasta este punto sería perfectamente comparable con otros grandes gobiernos de América Latina en este mismo periodo, en el siglo XXI, como el de Pepe Mujica, como el de Evo Morales. Podemos hablar del caso de Rafael Correa, de Santos, de Hugo Chávez, de los Kirchner, gobiernos que lograron cuestiones similares en términos internos de alimentar a la gente, de reducir desigualdad, pobreza, de desarrollo de tecnología y tal. Eso lo hicieron varios de estos gobiernos de izquierda en América Latina. Lo que para mí diferencia a Lula da Silva del resto es la visión estratégica que tiene para colocar la agenda del Cono Sur en el mundo y la estrategia material de solidaridad internacional para conseguir materializar estos objetivos. Con esto quiero decir que Brasil con Lula da Silva comprendió que por sí solo, aún con la potencia que tenía en ese entonces, de nuevo la economía 6 del mundo, por sí solo era imposible hacerle frente a los principales intereses mundiales, particularmente los Estados Unidos. Tanto así que promueve la generación del bloque hoy conocido como BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Países emergentes, potencias que en conjunto pueden retar directamente no solamente en estrategia, en recursos, en tecnología a los Estados Unidos, sino en su propio juego financierista. Brasil, con Lula da Silva, propuso, por ejemplo, la creación de mecanismos financieros internacionales alternos al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Cuidado, ¿no? Ahí es donde, al trastocar el sistema, enoja a los poderes internacionales y en el fondo en Brasil le organizan una persecución política que hoy conocemos como Lava Jato. Esta comité ad hoc para investigar temas de corrupción, que encontraron corrupción en varios sectores de la economía, particularmente en el sector petrolero, pero ahí metieron a fuerza, en contubernio, fiscales y jueces, particularmente el caso de Sergio Moro, le inventaron cargos a Lula da Silva, cargos ridículos. O sea, años después se reveló que existía un contubernio tal que el fiscal y el juez que llevaba el caso estaban mensajeando, ¿no? Textos de, oye, ¿cuál cargo crees que sea mejor para refundir a Lula da Silva? No, pues si quieres preséntamelo de esta forma o agrega tus argumentos tal para que yo como juez te pueda dar la razón. O sea, el objetivo era tumbar a Lula da Silva de la posibilidad de contender en las elecciones de 2018 y lo lograron.
Tanto así, digo, que en el auge más grande que tuvo Jair Bolsonaro de popularidad, seguía perdiendo por 2 dígitos con Lula da Silva para las elecciones, para las elecciones de 2018. Perdón. Digo, a través de este aparato legaloide, en contubernio con el golpe de Estado que le dieron a Dilma Rousseff, ¿no? Con Temer, que se quedó como presidente, una persona de derecha, y con el Poder Judicial, dirigido principalmente por Sergio Moro, que después fue ministro de Bolsonaro, ahora hay un rompimiento. Entre todos ellos hicieron un complot para que Lula da Silva, para quitarle los derechos políticos a Lula da Silva y que no pudiera competir de nuevo para la presidencia de Brasil. Lo lograron. Brasil fue convicto, Lula da Silva fue convicto en Brasil un par de años para quitarle derechos políticos. Sale de la cárcel porque todos estos cargos eran completamente inventados. El cargo por el que lo encierran es por la posesión ilegal de un departamento que nunca se comprobó que era suyo. No había ninguna firma suya. Yo lo visité una vez porque se lo quería vender, el tipo no lo quiso comprar, no firmó nada. Tú ves la transcripción de las audiencias entre Sergio Moro, ¿no?, el fiscal, y Lula da Silva defendiéndose, son completamente ridículos, parecen caricatura, cabrón. O sea, Sergio Moro diciéndole, ¿cuándo compró el departamento? No lo compré. Pero, ¿cuándo lo firmó? No firma nada. Pero lo visitó, sí, porque me lo quería vender, pero lo compró. No, no lo compré. ¿Pero por qué lo compró? Ya le dije que no lo compré. Pero hubo corrupción, pues no sé, investiguen, yo no lo compré. Pero hay un papel, hay una escritura. ¿Quién lo firmó? No, pues no tiene firma. Entonces, usted sabe lo que yo, o sea, no, o sea, y con esos argumentos lo encerraron y le quitaron los derechos políticos. Después de su encierro, logra su libertad, ya estando Bolsonaro en el poder, y empieza una luz de esperanza, ¿no? Lula da Silva, la sola presencia de Lula da Silva en las calles es una amenaza para la ultraderecha fascista de Brasil. A Bolsonaro se le compara con Trump. Nada que ver. O sea, Trump no tiene una ideología propia, es un narcisista, tiene tendencias autoritarias, por supuesto, pero es bastante incompetente en el accionar de poder. Bolsonaro sí tiene una ideología dura, fascista, autoritaria, se ha declarado a favor de la dictadura en Brasil, de la dictadura de los 70s y 80s. Él participó materialmente en las Fuerzas Armadas en aquel entonces, ha sido un actor político de ultraderecha desde entonces, es anticiencia, anti-tecnología, anti-mujeres, anti-derechos LGBTI, antipoblación. Aquí lo dijimos en un video hace poco. Cualquier gobierno, cualquiera, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de un gobierno bueno, de un gobierno competente, de un gobierno de la gente como lo era el de Lula da Silva. Cualquier gobierno sería mejor que Bolsonaro. Cualquier gobierno medianamente competente estaría vacunando por millones en Brasil. Lula da Silva, en su momento, vacunó 80 millones de personas en 3 meses. ¿3 meses o 3 semanas? No, creo que fueron meses. Sí, debieron ser meses. No me acuerdo, creo que era contra la polio en ese momento. No, contra la H1N1 fue en ese momento. O sea, Brasil tiene la capacidad institucional, tiene el sistema de salud, tiene los recursos para hacer un programa nacional de vacunación. O sea, Bolsonaro se peleó con la mascota de la vacunación en Brasil. O sea, de ese tamaño estamos hablando, la incompetencia. Pfizer 2 veces le ofreció la vacuna al gobierno de Bolsonaro. Le dijo, este es el mismo contrato que todo el mundo lo está firmando, ya vamos a entrar a fase 3, o sea, si quieres, no, aquí está el contrato, te lo dejo. Bolsonaro dijo que no a la vacuna. Imagínate estar en medio de una pandemia que no se ve hace 100 años, la magnitud, ¿no?, de algo así en el mundo, te ofrecen la cura y tú dices no. Esa es la incompetencia criminal de Jair Bolsonaro. Digo, estamos hablando de todo esto
porque incluso liberando a Lula da Silva, comprobándole que no había motivo por el que estuviera en la cárcel, como nunca lo hubo, fue una persecución política, y era Lula da Silva el principal preso político del mundo por este peso estratégico internacional del que le estoy hablando, aún estando libre, como había investigaciones abiertas, no se le habían devuelto completamente los derechos políticos. Aún estando libre, Lula da Silva no podía competir de nuevo como candidato. Hoy es la anuló todos los cargos en contra de Luis Ignacio Lula da Silva. Aquí está, mira, siempre lleno de gente, siempre cercano a la gente. En una decisión inesperada, francamente inesperada, yo tampoco lo veía venir, el juez Edson Fachin, uno de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de justicia en Brasil, anuló la tarde de este lunes, antier, las sentencias condenatorias que proscribieron al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, al decretar como nulos todos los actos adoptados por la Justicia Regional de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná. Fachin devolvió a Lula, entre otros derechos, el de presentarse para las elecciones presidenciales de 2022. Hay pocas cosas que me gustarían más en este momento en mi vida que ver a Lula da Silva destrozar materialmente a Jair Bolsonaro. Destrozar políticamente. En un debate y sobre todo en las elecciones. Como les digo, Lula da Silva, en el máximo auge de popularidad de Jair Bolsonaro, que fueron las elecciones de 2018, Lula da Silva seguía derrotando a Bolsonaro, pero caminando. O sea, que estaba como a 15, 18 puntos de ventaja. Creo que las más bajitas los daban como a 12 puntos de ventaja. Hoy, que Brasil está rompiendo récord de muertes todos los días por coronavirus, hoy, que la incapacidad material y la inacción criminal del gobierno de Bolsonaro ya costó a Brasil 250.000 de vidas, más de 250.000 muertes tienen Brasil por coronavirus, 250.000 muertes. O sea, Lula destrozaría a este personaje, de verdad. O sea, no hay nada que me gustaría más que ver a casi cualquier persona sustituir a Bolsonaro, pero qué mejor que una figura histórica, que un luchador social, que una persona con conciencia de clase, que ha trabajado toda su vida y hoy dio una conferencia de prensa francamente conmovedora, donde habla de todo este contexto que les estoy diciendo y de su porvenir, incansable para la lucha social, para la igualdad internacional, para la solidaridad de los países del sur, de los países históricamente explotados, de los países históricamente sobajados, colonizados por lo que hoy llamamos los países de Occidente. Lula da Silva tiene esta visión estratégica y es lo que les decía, para mí esto lo separa del resto. Su visión estratégica internacional y una ruta crítica clave para accionar un plan que contrarrestre material e históricamente los poderes fácticos imperialistas. Y además Brasil, con la población, con la tecnología, con la potencia histórica que tiene a nivel regional e internacional, tiene la facultad para hacerlo. Con un líder, con una persona que tiene una visión clara como lo es Lula da Silva. Y bueno, para cerrar este segmento, les voy a compartir cómo yo conocí de Lula da Silva y les voy a contar cuando lo vi. O sea, lo vi en un discurso y lo vi de cerca, o sea, de aquí a la pared, o sea, a 3 metros de distancia. Y eso para mí fue un shock, siendo mexicano. Cuando era estudiante, yo era becario por apoyos de gobierno federal, y los que éramos becarios teníamos derecho a asistir a ciertos eventos.
¿no? Porque la beca era compartida entre el gobierno federal y ciertas fundaciones, particularmente la Fundación Telmex de Carlos Slim. Cada año, la Fundación Telmex se organizaba para universitarios y para, no solo universitarios, sino universitarios beneficiarios de esta beca que yo tenía, un evento, lo hacían en diferentes lados, pero particularmente en el Auditorio Nacional, donde había la oportunidad de escuchar discursos de personajes destacados, o sea, francamente de primer nivel en todo el mundo. Al evento, yo fui, no me acuerdo si 2 o 3 veces a estos eventos, pero vi personajes como Tony Blair, ¿no? Personajes altos directivos de Facebook, de Google, y entre ellos vi a Lula da Silva. Para empezar, de todos los discursos que vi ese día, ninguno resonó conmigo tanto como el de Lula da Silva. Hablaba de su historia, hablaba de cómo, de su lucha desde lo laboral hasta lo político, hasta lo social. Fue la primera vez que alguien hablaba de cómo el gobierno puede transformar materialmente una sociedad con las decisiones y acciones de política pública. Brasil, por ejemplo, otro dato que no les había dado, en el gobierno de Lula da Silva, eliminó el hambre en Brasil. Eso fue un shock para mí. O sea, el hambre no es parte del sistema, no es inherente que haya una desigualdad tal que haya multimillonarios por un lado y por otro lado personas que no tienen para comer. El hambre es una decisión política. Lula da Silva lo demostró. Y esto no son datos de Lula, o sea, solamente de Lula. La Organización Mundial la Organización de Naciones Unidas, no a través de la FAO, tiene una lista de países que tienen problemas de hambre. Brasil estaba en esa lista antes de Lula, después de Lula desapareció de esa lista. Ya no estaba. Hoy volvió a estar con Bolsonaro. Bueno, después de este discurso, que a mí me pareció extremadamente conmovedor, o sea, estremecedor, la historia de Lula y los resultados de Lula en su nación. En ese tiempo estaba ya Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. Después de ese evento, después de ese discurso, hubo una comida en un patio trasero en el Auditorio Nacional. Dieron sándwiches, ¿no? Un juguito, cositas, ¿no? Simples. Entonces yo estaba ahí platicando con mis cuates, ¿no? Con la gente con la que fui, comiendo ahí mis sándwichitos, creo que había hot dogs, no me acuerdo qué más había. Y empiezo a escuchar ruido, ¿no? Alboroto, o sea, ahí a la distancia. Entonces yo dije, cabrón, pues ¿qué está pasando? ¿Alguien se está peleando? ¿Una discusión? O sea, ¿qué pasa? Pero más bien era como gritos de algarabía. Entonces, evidentemente, ¿no? Como buen mexicano, me acerco al chisme a ver qué hay. Lula da Silva salió a saludar a la gente, a saludar a la audiencia, a saludar a los estudiantes. Y para mí, siendo mexicano y habiendo vivido gobiernos priistas y panistas, ver a un presidente, a un expresidente, a 2 metros de distancia, era un shock impresionante. O sea, estar físicamente cerca de la élite política de un país tan importante como Brasil, más importante que México, incluso en el escenario internacional, por supuesto específico, por su población, por su economía, por su historia, por lo que tú quieras, tecnología. O sea, tenerlo ahí y saludando a la gente, comiéndose un sanduichito, contestando preguntas por ahí, ¿no? Dando autógrafos. O sea, yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, yo vivo en un país donde, ya no digas acercarte, o sea, estar en la vecindad próxima de cualquier personaje de la vida política del país, ya no digamos presidentes, es completamente imposible. O sea, se puede estar tan cerca de una persona así. Y tú me dices, no, pero o sea, ya estaba López Obrador. López Obrador en ese entonces había sido alcalde de la ciudad y pues, sí, era cercano a la gente, pero no era presidente de una nación, cabrón. O sea, eso para mí fue un despertar político. Y
rompió con el cinismo que yo tenía en la universidad. No me enorgullece, pero yo era una persona de las que sigue habiendo muchas hoy. Entonces decía, el gobierno no sirve para nada. Todo es lo mismo, todos son corruptos, bla, bla. Y eso, en su mayoría, podemos decir que es cierto. Pero en personajes excepcionales, como lo es Luis Ignacio Lula da Silva, está la muestra de que el gobierno, bien dirigido, con una visión clara de país, con una articulación y una estrategia ordenada, con una visión hacia mediano plazo y una congruencia en los pasos a dar, puede resolver problemas históricos de una sociedad. Lula da Silva lo demostró y Lula da Silva lo puede volver a demostrar. Esa es la significancia histórica de lo que está pasando. Ese es el titán que hoy se les quitó sus cadenas. Verlo en 2022 como presidente de una potencia regional como lo es Brasil sería importantísimo, sería histórico para la región. Ojalá que así sea. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.